Yo vengo en representación de mis colegas de Travelodge, Estados Unidos. Lamentablemente no pudo venir el genetista Kyle Martin ni Arturo Porras, que es la persona que normalmente los asiste en este mercado. Y básicamente les voy a contar a modo general algunas grandes líneas de cómo funciona el programa genético de Travelodge, cuáles son los lineamientos básicos que han permitido llegar a un punto de desarrollo que permite generar productos con una alta especialidad, ¿ya? Algunos puntos introductorios. La siguiente, Adriana. ¿Ya? Básicamente, cómo funciona la evolución de la genética. Generalmente uno habla de la evolución animal, pero la genética como una ciencia también tiene una evolución en el tiempo, donde cada uno de estos ladrillos que construye un edificio, que es todo el servicio de genética para la industria, ha generado algunos productos, algunos de ellos todavía que son plenamente vigentes. Luego les voy a hablar un poco de herramientas genéticas y su aplicación, cuáles son las aptitudes de algunas de estas herramientas. Y finalmente, la selección para mejorar la resistencia a las enfermedades. Siguiente. Para los que no tienen noticias al respecto, Hendrix Genetics es una compañía holandesa que se fundó por ahí por el año 35 aproximadamente, primero a partir de un pequeño productor de huevos, en una ciudad pequeñita en Holanda, en Boxmeer. Posteriormente, esta compañía tiene ingresos de capital y en el 2005 una parte de grupos gerenciales de Nutreco en su momento decide salir e invertir en esta pequeña compañía para luego llevarla a una escala mundial. Hoy en día Hendrix está involucrado en la producción de genética para gallinas ponedoras, pavos, crianza de algunas aves tradicionales como la gallina de Guinea, cerdos, y la acuicultura comenzó a partir del año 2011, cuando Hendrix compra una compañía escocesa productora de salmón del Atlántico que se llama Landcatch, ¿ya? Luego el 2013 comienzan conversaciones con Travelodge, tanto en Chile como en Estados Unidos, lo que termina finalmente en la compra de Travelodge América y Travelodge Chile. Y debuta oficialmente con la puesta en marcha de las actividades en ambos hemisferios en el mercado del salmón del Atlántico a gran escala. Y el 2017, el último hito en el área de acuicultura, es la compra de una compañía que produce semillas de camarón, básicamente, en Hawái, con establecimiento de un núcleo de reproductores a futuro en el Ecuador. La compañía tiene actividades globales en 26 países. En cada uno de esos puntos hay una unidad operativa donde se generan acciones en términos, desde el punto de vista de la genética, ya sea con programas, multiplicaciones, distribución, ¿ya? Para todas las especies que he mencionado. ¿Y por qué Hendrix decide meterse en este programa? ¿Por qué la acuicultura es tan importante? La siguiente. Básicamente porque vemos que hay una brecha entre lo que es capaz de entregar las pesquerías con lo que es capaz de producir la acuicultura. Si ustedes ven el gráfico siguiente, la producción de hidrobiológicos ya está superando largamente lo que es la pesquería clásica y tradicional. Por lo tanto, nosotros estamos involucrados en el negocio del alimento de una forma mucho más sustentable. En una línea de tiempo, debemos recordar que quizás por primera vez el hombre se enfrentó a pescar algo con el hombre de Neandertal, quizás. Posteriormente, hay algunos registros que hablan que hace 3.000 años atrás ya los chinos tenían algún tipo de cultivo de carpa. Y de hecho es el país o la cultura que mantiene una tradición acuícola más antigua en la historia. Los romanos tenían un sistema que se llama los vivarium, que era mantener vivos algunos moluscos y algunos peces en estanques para el consumo fresco. Posteriormente, ya en el medievo, existían algunos colectivos que tenían lagunas, en las cuales también mantenían peces, y ya a finales del 500 años atrás aproximadamente, ya se comenzó a hablar de la fertilización artificial. Y ahí por primera vez se cierra el ciclo y se comienza a tener control de la producción propiamente tal. Siguiente. En 1750 se registra la primera reproducción artificial de trucha en Alemania. Posteriormente, con la llegada a la revolución industrial, se masifica esta tecnología y ya hay comercio de trucha en 1860 aproximadamente, moviendo huevos entre América y Europa, viceversa. O sea, estamos hablando
que llevamos más de 150, más de 160 años, en esta figura de transacción de material vivo. Después vamos a ver las implicancias en términos de bioseguridad. Pero por un lado esto también implicó generar una mayor diversidad y variabilidad genética, lo cual enriquece también el pool sobre el cual uno puede hacer selección a futuro. Casi a finales de los 40, una persona en Estados Unidos que se llama Ed McCleary, él se lanzó en el negocio industrial de la trucha, primero con el objetivo de abastecer a sus propios amigos en la pesca, buscando reproducir trucha. Eso funcionó por varias temporadas, pero se dio cuenta que los huevos los podía tener solamente en ciertas épocas del año y no había más huevos hasta el otro año. Y él buscó en distintos ríos de Estados Unidos grupos de trucha que eran capaces de desovar en primavera, en otoño, invierno y verano. Y de esa forma se generaron los 4 núcleos de reproducción que tiene Trauloche y que le permite tener un abastecimiento continuo. Pero viene de aquellos años la búsqueda del abastecimiento. Junto con los años 50, donde ustedes ven que se alza la producción de la acuicultura, esto se ha acompañado también de mejoras tecnológicas, con mejoras en sistemas de incubación, mejoras en los sistemas de producción. Comienzan a adoptar algunos diseños de recirculación de agua. Muchas gracias, muy amable. Hasta que llegamos hoy día a jaulas oceánicas que son sumergibles, de la mano con la producción de alimentos o balanceados de alta energía, de un nivel de sofisticación mucho mayor, donde pasamos de alimento fresco a un alimento extruido o pelletizado. Y junto con eso, Watson y Crick descubren el ADN por ahí por los 60, y ellos son los iniciadores de la genética moderna. Hasta antes de eso, todavía estábamos sometidos a estudiar a Mendel con los garbanzos, la cresta de los pollos, de distintos colores. ¿Ya? Y ahí comienza ya la historia moderna de la genética. Adelante. ¿Qué es lo que conocemos de un animal? ¿Qué es lo que somos capaces de ver, medir, percibir? Es básicamente el fenotipo, que son sus características físicas que uno es capaz de percibir de alguna manera, con una métrica que uno puede diseñar. Pero el fenotipo tiene un componente que es la genética propiamente tal, lo que hace que yo sea medio pelado, ojos verdes, y el medio ambiente, que puede ser lo que yo coma, por ejemplo. Entonces hay un componente genético y ambiental, y eso construye el fenotipo. Esa es la piedra angular de lo que uno puede medir. ¿Ya? Es sabido que hay transmisión de los genes de los padres a los hijos, y que el 50% de los genes de un padre se transmite al hijo, y se combina con el 50% de los genes de la madre en este caso. ¿Ya? Pero los factores ambientales que caracterizaron mi forma física no se heredan. Si yo fui gordito, no tienen por qué ser mis hijos gorditos, porque yo puedo haber tenido una tendencia a consumo que era distinta. O si yo soy deportista, mis hijos no van a ser deportistas. Yo les puedo enseñar a que sean deportistas. Eso no se transmite, eso es un factor ambiental. Adelante. Vamos a crear un personaje hipotético que se llama Samuel, y Samuel quiere multiplicar sus peces. Quiere hacer algo a futuro, buscando quiénes son los mejores para perpetuar su producción. Entonces, él dice, yo tengo un grupo de peces, ¿cuál es el hijo? ¿Con qué herramientas yo me aseguro de elegir los mejores? Y la genética partió con algunos predicamentos que eran muy simples, hasta lo que vemos hoy día que es bastante más sofisticado. Entonces, Samuel pregunta, ¿qué animal es el hijo? Y aquí van a ver ustedes que hay distintos métodos que partieron desde la selección fenotípica, que es la selección por masa en el fondo, todos aquellos animales que tienen cierta condición que yo mido y cumplen con ciertas características, a usar valores genéticos, donde yo integro la información familiar, la información de los padres y los hermanos, a la búsqueda de algunos segmentos en el ADN que están asociados a ciertas características, y hoy en día al uso de la selección genómica, donde yo busco marcadores que están asociados a ciertos efectos. ¿Ya? Les voy a explicar cada uno de ellos para que tengan una idea de cómo funcionan. Cuáles son las ganancias de cada uno de estos modelos y cuáles son las pérdidas que tienen. Cuando uno hace una selección fenotípica pura, uno lo que básicamente hace es ordenar la población de acuerdo a una característica. Por ejemplo, si esto fuera peso. ¿Ya? El promedio de la población está acá, aquí están los más pequeños y aquí están los más grandes. Lo que normalmente se hace es seleccionar esta porción porque son los más grandes.
¿ya? Y de esa forma uno extrae este tipo de animales para generar más adelante esta población. Pero lo que yo no sé en la selección fenotípica o selección por masa es cuánto de este peso que yo medí es por el medio ambiente o es un atributo genético, ¿ya? Estoy obviando eso. Sin embargo, es un muy buen punto de partida, ayuda a tener mejoras rápidas, es eficiente en cierta medida y es barato. Entonces, esos buenos rendimientos pueden ser factores ambientales que no se heredan. Quizás a esos peces yo les di muy buenas condiciones, por eso eran muy grandes, pero esas condiciones yo no las voy a repetir en sus crías. Entonces quizás no voy a ver los mismos resultados, ¿ya? Lo que es difícil en este plan de selección usando solamente los fenotipos es que yo no puedo seleccionar animales para resistencia a enfermedades, porque tendría que enfermarlos. Tendría que, es profeso, hacerlos que se enfermen y elegir a los que sobreviven. Y eso no tiene mucho sentido. Porque si bien yo puedo elegir a aquellos que sobreviven, esos animales orgánicamente pueden estar dañados y pueden producir muy mala calidad de ovas, o pueden tener una enfermedad de la misma que yo los enfermé y que la transmiten en la progenie. O no puedo medir en esos animales filete. O lo reproduzco o mido filete. No puedo hacer las dos cosas, ¿ya? Por lo tanto, hay otra herramienta que ya comienza a utilizarse a partir de los años 80, 90, es donde se empiezan a mirar los valores genéticos, donde se empieza a tratar de aislar el elemento ambiental, ¿ya? Y se captura el valor del individuo en su relación con el medio ambiente. Y aquí hay una serie de ejemplos que ayudan a entender cómo funciona. Dale a la siguiente. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio. ¿Cómo se calculan los valores genéticos de un animal? ¿Cómo sé que ese animal genéticamente es mejor que otro? Uno es el dato propio, cuánto pesa ese animal. En este ejemplo, este individuo pesó 1000 gramos, ¿ya? Pero yo sé también que su descendencia pesó en promedio 950 y sus hermanos pesaron en promedio 1050 y la media de la población fue 800. Cuando yo tengo esos 4 elementos conocidos, yo puedo calcular el valor genético y todo me indica que si yo reproduzco este animal con los datos que tienen sus parientes, van a ser mejores que la competencia o que el promedio, ¿ya? Por lo tanto, este tiene un alto valor de cruza, es apto para reproducir, ¿ya? De lo contrario, yo podría tener esta misma situación donde el animal también pesa 1 kilo, pero su descendencia pesó 700 gramos en promedio, sus hermanos 650 y la media poblacional 800. ¿Qué es lo que me dice ahí? Es que posiblemente el componente ambiental es muy fuerte, el animal pesa 1000 gramos porque se le dieron las muy buenas condiciones y esas muy buenas condiciones no se repitieron en sus descendientes, no fueron transmitidas. Por lo tanto, ese animal tiene un bajo valor de cruza, se descarta, ¿ya? Entonces, primero tenemos la selección fenotípica, que es solamente medir lo que uno es capaz de percibir en una métrica que establezca, luego medir usando los datos de los hermanos y de sus padres, y finalmente llegamos a la selección mediante QTL. Los QTL son una tecnología en la cual uno busca un segmento del ADN que está asociado a una respuesta. Eso se hace mediante el mapeo de amplias secciones del ADN. Por ejemplo, en este caso, eso funciona cuando uno sabe que algunos genes tienen una respuesta que es bastante blanco y negro. En el caso del color de pelo, generalmente está asociado a múltiples alelos, ¿ya? Un individuo puede tener 2 alelos. Si un alelo de la madre y el padre ambos son rubios, la cría es rubia, ¿ya? Y yo puedo predecir eso. Lo mismo pasa para los alelos de pelo moreno. Entonces el QTL está asociado a un segmento del DNA que predice un comportamiento futuro. Pero eso no siempre funciona en forma tan simple. Los QTL tienden a expresar muy bien una respuesta cuando los genes tienen mucha fuerza, para decirlo en forma muy simple. Hay un caso muy especial de una enfermedad en particular que es el IPN, en la cual se pudo asociar un par de genes a una respuesta muy potente en tener o no la capacidad de resistir una enfermedad. Dale, Elena. Que es el caso del famoso IPN. ¿Ya? Ustedes posiblemente ya lo han escuchado, es una enfermedad viral que produce muchos problemas, especialmente en el salmón del Atlántico.
Y lo que se pudo establecer en el 2007, por estudios de campo y estudios de ensayo, que hay genes que están asociados a ciertas ubicaciones en particular, ¿ya? En 3 regiones del ADN se encontró en particular que hay una de ellas, que es la LG21, que tiene un efecto muy grande. ¿Qué significa eso? Que al buscar esa región, la varianza se explica en un 80% respecto del carácter que uno está midiendo. Entonces, finalmente lo que se hace es buscar animales que tienen presencia de esa región. Y si lo tienen, uno puede calcular y predecir qué tan resistente es a la presencia de esta enfermedad. Ahora les tengo que decir que esta condición genética de responder casi en blanco o negro a una enfermedad es una anomalía. No hay otro caso en genética parecido donde simplemente sea blanco y negro. Tengo el gen, sobrevivo. No tengo el gen, me muero. Tengo la mitad del gen, porque quizás tiene la mitad de la madre y la mitad del padre, me muero la mitad, por decirle algo. Eso no va a pasar, ¿ya? Entonces, finalmente nosotros podemos seleccionar animales de acuerdo a la constitución genética de sus padres y elegimos estos animales. Ese padre tiene 2 alelos positivos o genes favorables, por lo tanto, cuando produzca semen, el semen va a estar siempre generando alelos positivos. Con cualquier hembra que se cruce va a dar una mezcla que es mejor que la que es negativo por negativo, ¿ya? Y de esa forma se construye hoy día una población de peces que, en el caso de Chile, es prácticamente, no voy a decir inmune, pero es básicamente refractaria a IPN. Ya no tenemos, gracias a Dios, problemas con IPN. Adelante. Si se da la combinación de que la hembra y el macho son resistentes, tienen los alelos positivos, la capacidad de sobrevivir está cerca de un 80 o un 100%. Si por el contrario, la hembra y el macho tienen los alelos negativos, la capacidad de sobrevivir está entre 0 y 30%. ¿Ya? Siguiente. Y la última tecnología que se está aplicando hace no más de 10 años es básicamente la selección genómica, que básicamente se basa en explotar lo que los QTL no hacen. Los QTL buscan genes que tienen mucha fuerza en su expresión, que están ubicados en ciertas regiones del ADN, ¿ya? Los QTL buscan los genes. Lo que hace la selección genómica es básicamente buscar marcadores que están asociados a respuestas medidas. No busca necesariamente el gen responsable. Busca, cada vez que hay una respuesta, yo he encontrado un marcador asociado. Entonces la selección busca esos marcadores, la selección genómica, ¿ya? Solamente para darle una idea. En el caso de la altura, si uno quisiera utilizar los QTL para buscar predecir la altura de un individuo, hay más de 400 genes involucrados en la construcción de la altura de un individuo, pero de ellos solamente 180 son importantes estadísticamente y contribuyen en un 20% a la variación observada. O sea, igual sirven, pero no es una cosa tan extraordinaria. En el caso del filete de trucha arcoíris, en términos de rendimiento, hay un QTL conocido, pero describe menos del 1,5% de la varianza, de la variación, perdón. El resto se debe al ambiente. Entonces el peso de los QTL es variable. Adelante. Cuando uno usa la selección genómica, básicamente va buscando en el mapeo del DNA ciertos marcadores. Y esos marcadores se construyen de acuerdo a un perfil que uno puede diseñar, ¿ya? Entonces, cada vez que ese marcador está, uno lo asocia a cierta respuesta. Siguiente. Por ejemplo, estas banderitas describen posiciones en el ADN y este cuadrado rojo y este cuadrado azul son efectos medibles porque cada vez que está ese segmento, el animal hace algo, o es resistente, o engorda más, o engorda menos, etc. ¿Ya? Y si hay una bandera al lado de este cuadrado, hay un estudio que me dice que en un altísimo porcentaje de las veces siempre está la bandera al lado del cuadrado. Entonces, en vez de buscar los genes, yo busco los marcadores. Ahora, los marcadores también se pueden referenciar uno contra el otro. Entonces, no solamente busco un marcador, sino busco la posición de un marcador respecto de los otros marcadores. Entonces, el área donde yo busco es mucho más grande y me permite rescatar pequeños valores que con los QTL yo no los puedo ver, ¿ya? Entonces, puedo agregar valor en mi selección
porque las pequeñas variaciones que son positivas, yo las puedo rescatar y las puedo sumar. ¿Ya? La siguiente. Hoy en día, para hacer selección genómica, hay genotipaje de alta densidad, que es básicamente una estructura física en la cual están diseñados miles de pares de bases. Uno de ellos se diseñó por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, hay otros también que se diseñaron por el Departamento de Agricultura para hacer análisis de paternidad. Estas son las herramientas que se utilizan y sobre las cuales uno corre una muestra y puede predecir el comportamiento futuro de un animal. ¿Y cómo se hace? Aquí hay dos poblaciones de peces. Estos individuos de acá son emparentados con los de acá. Pueden ser hermanos, medio hermanos, hijos. ¿Ya? Y a estos animales se someten a testeo. Los someto a un desafío de enfermedades, los someto a unas dietas diferenciadas, lo que sea. Los someto a testeo. ¿Ya? Y en ellos mido todo lo que sea posible medir. Muchas veces son muestras destructivas. Y yo genero un perfil que me describe qué marcadores se presentan en los animales que tienen un patrón de sobrevivencia y qué marcadores se presentan en los animales que tienen ausencia de la sobrevivencia. Yo genero un perfil. Y cuando ese perfil está bien construido y está bien calculado, con ese perfil yo puedo predecir el comportamiento de sus parientes. Entonces yo no necesito someter a esta población al mismo estrés de desafío a enfermedades, dieta, cualquier otro esquema de monitoreo. No necesito hacerlo, porque por asociación yo puedo aplicar este perfil que sí sirvió en sus hermanos. ¿Ya? El siguiente. Entonces, hoy día la selección genómica es básicamente útil como herramienta para encontrar animales que son más resistentes a ciertas enfermedades. ¿Ya? Tomo los medios hermanos de una población, a los 150 gramos los desafío a una enfermedad, construyo un patrón, construyo un perfil. Por un estudio de asociación yo puedo determinar y predecir en sus parientes cuál sería su comportamiento futuro. Eso ocurre cuando el perfil está bien construido. Y también para caracteres de procesado, por ejemplo, cuando yo mido rendimiento en filete, engrasamiento, también sirve la selección genómica. Algo que yo puedo extrapolar a sus parientes. ¿Qué es lo que se viene en el futuro? Desde el punto de vista de lo que hace Travelodge. Mayor impulso en selección genómica. Nos estamos moviendo a esta plataforma, que si bien es más cara, es más compleja, genera rendimientos mucho mejores. A aumentar el número de marcadores en la ronda de selección. Y a futuro, todo esto está en el plan de las ideas todavía, explorar algunas posibilidades de edición de genes, que en el fondo es buscar en ciertos animales genes que están asociados a una característica y en esos animales multiplicar esos genes. Que no es hablar de transgénicos. Los transgénicos o los genéticamente modificados toman genes de otra especie y lo insertan en el material genético de un animal dado. En esto simplemente lo que se hace es multiplicar un gen que ya está presente, lo duplico, lo triplico, lo cuadriplico. Y si la respuesta es a mayor número de genes, mayor efecto, yo obtengo un mayor resultado. Esto está en plena discusión en Estados Unidos como una herramienta no solamente para salmones y truchas, sino que para otras especies, donde se está tratando de evitar lo que es la transgenia, pero sí ocupar una condición que naturalmente los animales podrían tener, que es tener duplicidad, triplicidad de algunos sets de genes. El siguiente. Entonces, solamente para redondear, el progreso genético básicamente viene de la generación de muchos datos, que pueden venir de esta plataforma, de recopilación de información de los fenotipos, evaluaciones genéticas, cuando yo esos datos también los contrasto con los resultados de sus hermanos, de sus padres, de los hijos, hacer selección directa usando algunos marcadores o QTL y ahí saltar a la siguiente generación. El siguiente capítulo que les voy a mostrar es básicamente el nivel de precisión que uno puede observar. Esto es básicamente para resumir lo que les he dicho recién. Esta imagen se ve un poco difusa. Es básicamente cuando uno usa solamente el fenotipo para predecir el comportamiento futuro. Uno solamente mide algo, obviando el medio ambiente y no sabe si se va a repetir, porque el medio ambiente es cambiante. Cuando uno tiene rendimientos familiares, está usando la información de sus parientes, que ya la imagen se ve más clara. Y cuando hay información que viene directamente del ADN, cuando uno hace selección genómica, es mucho más preciso, ya es más nítido el resultado que uno puede tener. ¿Qué es lo que hace Travelodge entonces?
utiliza las herramientas de la selección fenotípica y se van a seguir utilizando porque para algunas características son muy valiosas, se pueden seguir rescatando, asociado a los valores genéticos que se calculan por el rendimiento entre parientes, más selección genómica que está básicamente asociada a lo que es la lectura de estos marcadores que se pueden encontrar en el ADN. Me da la impresión de que las preguntas vienen más adelante, así que voy a saltar al siguiente bloque. ¿Ya? Respecto a lo que es selección para resistencia mejorada a enfermedades, aquí se itera exactamente el mismo proceso, pero desde el punto de vista de mirar patrones de las enfermedades en las distintas poblaciones y cómo responden distintas linajes de peces, ¿ya? Distintas generaciones de peces. Y aquí simplemente les voy a mostrar un ejemplo de qué es lo que es capaz de hacer la genética en producción animal. Si uno tiene una sola característica, es capaz de generar una presión de selección muy potente y obtener un crecimiento que es exponencial. En 1957, un pollito pesaba 34 gramos al nacer. En el 2005, ya los pollitos pesan 44 gramos, 10 gramos más, solamente al punto de partida. Y así sucesivamente, con varias generaciones de selección, los pollos que se producían en 1957 se demoraban 56 días en alcanzar 905 gramos. Y hoy día se demoran, en 56 días tienen 4 kilos 2. O sea, la genética funciona, pero la genética también tiene que estar balanceada. ¿Ya? ¿Cómo orientar un programa genético? ¿Qué me hace definir, tomar una dirección u otra? Y esto es básicamente respecto a las necesidades que tienen ustedes. Ustedes nos tienen que decir a nosotros, como casa genética, dónde les aprieta el zapato. ¿Qué es lo que más les interesa? ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Dónde debemos nosotros poner el énfasis? ¿Ya? El 2010, no me acuerdo muy bien, se hizo una encuesta y se preguntó en 4 distintos continentes cuáles eran los puntos más relevantes para un productor. ¿Qué era lo que era más importante? El primero, crecimiento rápido. El segundo, que no se mueran. El tercero, buena aptitud de proceso. Y el cuarto, enfermedades, resistencia a enfermedades, que está metido, sin lugar a dudas, está metido también en lo que es el parámetro de sobrevivencia. Y esto es lo mismo que pasa en el salmón, lo mismo que pasa en pavos. O sea, en la dirección que estamos tomando, estas son las prioridades que tenemos que buscar. Adelante. Respecto a las enfermedades, ustedes pueden ver que lamentablemente hay un tremendo set de distintas enfermedades. Muchas de estas ustedes no tienen, lo cual los deja en una posición bastante privilegiada y con la responsabilidad de cuidar, ¿ya? Pero hay algunas de ellas que sí podrían llegar y sobre las cuales se está haciendo un trabajo sistemático para buscar familias de peces que tengan mayor resistencia, ¿ya? Básicamente en Traulot se está buscando en el siguiente set de enfermedades, la siguiente. Animales con resistencia mejorada a flavobacteriosis, o la enfermedad del agua fría. Animales con resistencia mejorada a IHN, un virus que está en el hemisferio norte, que produce grandes pérdidas, y al virus IPN. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas 3 enfermedades en sí son altamente epidémicas, causan pérdidas mayores, y algunas de ellas no tienen ni una posibilidad de ser tratadas o ser prevenidas con vacuna. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué es lo que normalmente se hacía? Y ya se los conté un poquito atrás. Era calcular a partir de candidatos de selección los valores genéticos de cruza, tener un estimado en base a los resultados familiares, hacer cruzamiento y tener un rendimiento mejorado. Eso cuando yo me enfoco solamente en medir crecimiento, ¿ya? Pero cuando yo no sé en este punto cuál es el resultado de la sobrevida de estas distintas líneas, no lo sé. Y el dato que voy a tener si yo organizo una ronda de desafíos donde ciertos animales yo los enfermo ex profeso, es que, por ejemplo, en esta familia hubo una buena sobrevivencia, en esta hubo una mala sobrevivencia y en esta familia hubo una buena sobrevivencia. Entonces, finalmente, yo tengo un dato de crecimiento, pero también respecto del resultado de un desafío, yo tengo familias buenas, muy buenas y malas. Y ese dato que está acá se construye con los promedios. Hasta ahora se puede construir con los promedios. Pero ¿qué pasa si uno ocupa selección genómica, por ejemplo? Cuando uno ocupa selección genómica, hecho este trabajo de arriba, yo contrasto
el resultado de cada uno de esos individuos con un perfil que se construyó en base a los animales que son más resistentes, identificando los marcadores que están asociados a la resistencia, ¿ya? Y este perfil genético de los sobrevivientes me permite seleccionar dentro de la familia, y aquí está la principal diferencia, dentro de la familia, ¿cuál es el mejor animal? En el caso anterior, yo seleccionaba la familia completa, porque la familia tenía un promedio bueno. Pero con la selección genómica yo selecciono dentro de la familia quiénes son mejores. O sea, soy capaz de sacar dentro de la familia estos animales. Y eso le agrega mayor precisión. Hay un trabajo que se hizo básicamente para medir qué tan precisa es la predicción en términos de resistencia a enfermedades, básicamente para la enfermedad de agua fría o flavobacteriosis, cuando se usa la predicción utilizando el pedigrí versus un modelo de selección genómica. Estas son las personas involucradas en el proyecto. Fue un proyecto que lo financió el Departamento de Agricultura y el Servicio de Investigaciones de Agricultura también, y la gente de Trout Lodge. Aquí me voy a demorar un poquito en explicarles, pero es básicamente para que entiendan cómo funciona. Cada uno de estos colores, el rojo y el azul, son hembras, hermanas. Por ejemplo, aquí, estas son dos hermanas, ¿ya? Que vienen de una misma familia, pero que se cruzaron con un mismo macho. Interesante. ¿Qué pasó? Cuando yo no conozco los datos, cuando solamente tengo un dato familiar, yo voy a tener un ordenamiento en base a esta línea. Esto sería como ordenarlo en general. Allá están las que menos sobreviven, y aquí están las que más sobreviven. Pero hay variaciones dentro de la familia. Entonces lo que se hizo es que se buscaron hembras, hermanas, con un alto valor de resistencia a la enfermedad de agua fría, a la flavo, y hermanas con baja resistencia a flavo, cruzadas con el mismo macho. Y se produjeron esas diferencias en la progenie. O sea, la progenie manifiesta exactamente lo que se predijo en sus madres de alta resistencia, madres de baja resistencia, con el mismo macho. Entonces, funciona, y de hecho le agrega un 20% de mejora a la predicción, que simplemente tiene el valor de resultados familiares. La siguiente. Y esto es lo que se está utilizando hoy en día en Trout Lodge, donde ya se está aplicando para los núcleos impares y pares en la generación 1 y la siguiente generación, la selección genómica para entregar a futuro progenies con resistencia mejorada a flavo. Esto partió hace varios años atrás, y esto está empezando a tener una escala comercial para finalmente tener un producto que sea año corrido, por mientras no está todo el año, ¿ya? Entonces, en la primera generación se mejoró la sobrevida en un 33%, y en la segunda generación se ha mejorado en un 60%. ¿Ya? Entonces, las actividades de I+D en Trout Lodge, en una línea de tiempo partieron con esta encuesta que detectó qué es lo que era prioritario, el trabajo con el Departamento de Agricultura para desarrollar este chip de genotipado, las primeras rondas de desafío para la flavobacteriosis de agua fría del 2013, la segunda generación con selección, la primera generación con selección genómica, siguiente, para llegar a producir finalmente en el 2017 un producto disponible comercialmente que tiene este atributo de mejora a la resistencia a la flavobacteriosis, ¿ya? Y los desafíos que tenemos hoy en día es generar una tercera generación con selección genómica y tener una ventana de producción mucho más amplia. Junto con esto, comenzar a hacer desafíos a nivel de laboratorio para esta enfermedad viral que está en el hemisferio norte, que es muy, muy peligrosa. Trabajar en mejorar la distribución de producción de ovas por cada una de las 4 cepas que tienen producción históricamente Trout Lodge, y modificaciones en el programa de selección. La siguiente. Bueno, y aquí yo me excuso, yo no soy genetista. Kyle Martin les podría haber explicado muy bien esto. Yo creo que lo entiendo meridianamente bien, pero esto es lo que describe los 4 núcleos reproductivos del Trout Lodge en el tiempo. Para cada año
hay un núcleo que se multiplica en febrero, otro en mayo, en agosto y en noviembre, y el pic está así. Parte muy poquito en febrero, el pic está en la mitad de febrero y termina en los primeros días de mayo. El grupo de mayo parte los últimos días de febrero, tiene su pic en mayo y termina en los primeros días de agosto. De esa forma, la producción de ova es año corrido. No es un solo núcleo, sino que son 4, que naturalmente fueron seleccionados por este viejito Ed McCleary el año 40 y tanto, para tener abastecimiento seguido, ¿ya? Y hay años pares y años impares. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Básicamente, dado que esto es, punto 1, es altamente complejo de llevar, punto 2, es súper caro, porque en el fondo es llevar 8 réplicas separadas, corriendo en paralelo, más el GR Class que viene más adelante. Comienza un proceso de fusión el 2018. Y eso va a significar tener un producto más homogéneo, con mayor predictibilidad en términos de sus resultados y sin esa variabilidad que se suele ver de coloración de piel, por ejemplo. De repente hay unos meses que vienen más oscuros, otros vienen un poquito más plateados. Siguiente. Bueno, y solamente para redondear lo último de IPN, hoy en día Landcatch fue la primera compañía a implementar el uso del QTL para detectar peces con mayor resistencia a IPN. Es básicamente un antes y un después. Hoy en día la industria del salmón en Chile, por ejemplo, no tiene brotes de IPN. Eso ya es historia pasada. Lamentablemente para los proveedores de vacunas se les acabó el negocio por ese lado porque funciona demasiado bien. Pero de nuevo, eso es una anomalía en genética, eso no existe nada parecido en otra especie animal que tenga un comportamiento como este, donde un gen explique el 80% de la variación de un atributo. Es muy raro. El otro ejemplo que hay es en cerdos, donde hay otro QTL que pesa más o menos un 26%. Entonces bien especial, ¿ya? Y lamentablemente en trucha no hay ningún QTL que tenga un peso específico parecido en términos del efecto que tiene en el salmón del Atlántico. Así que lamentablemente tenemos que buscar otra herramienta y va a ser selección genómica. Dale la siguiente. Y finalmente hay algunos factores que le hacen sentido a toda esta historia que le he comentado, que es el factor de multiplicación de la ganancia. ¿Cómo puedo hacer llevar al mercado el producto? Ustedes pueden comparar las distintas especies. En las ponedoras, una hembra genera 85 abuelos, esos 85 abuelos, 7.500 padres, y esos 7.500 padres van a producir productos comerciales por 750.000 individuos para finalmente llegar a producir 300 millones de huevos, ¿ya? Y así sucesivamente para pavos, para cerdos. Pero para acuicultura, especialmente en trucha, podemos tener 4.000 padres a partir de un individuo, ¿ya? Sin los abuelos propiamente tal, ¿ya? Para producir 12 millones de ojos, y eso puede generar 5.700.000 kilos de trucha. Por lo tanto, la selección genética, lo que les decía inicialmente, ustedes vieron que los pollitos hoy día se demoran la mitad del tiempo y ganan más peso de lo que lo hacían en 1950. Hay un tremendo mundo en la genética, hay muchas cosas por hacer. La acuicultura partió en forma sistemática a mediados del 1800 y tenemos mucho más por desarrollar. Así que eso era lo que les quería contar y más tarde quedo disponible para cualquier pregunta que tengan, ni un problema. Doctor Lobos, la conferencia es supremamente importante y tenemos tiempo porque hemos sido muy exactos en el cumplimiento de los horarios. Aprovechemos y sobre su disertación, preguntas por favor para el doctor Carlos Lobos, si hay alguna en este momento. Discúlpame. Relacionando
el sistema de cría de truchas aquí en Colombia y respecto a los salmones en Chile, Norteamérica o la parte sur. ¿En Colombia es posible meter salmones? Sí y no. Los salmones viven, es más eficiente hacer la engorda en el mar, por varias razones, básicamente por el volumen de agua que se necesita y por el espacio, consumen mucho espacio. Ya estamos hablando que normalmente se trabaja en unas densidades que no debiesen pasar de los 20, 25 kilos por metro cúbico. Por lo tanto, son grandes consumidores de volumen de agua. Existen algunas iniciativas para producir salmón en tierra. Y de hecho hay un proyecto que está en fase de pilotaje, pero que posiblemente va a dar mucho que hablar en Estados Unidos, que es una piscicultura de recirculación. No recuerdo la ubicación específica, pero tiene un target de producción de 110.000 toneladas en tierra. ¿Pero qué es lo que hacen ellos? Tienen los estanques y tienen bombeo de agua de mar. Entonces, a su pregunta, sí, se podría, pero en lugares costeros donde ustedes puedan bombear agua de mar. De lo contrario, producir en agua dulce tendrían el gran desafío de que el salmón, que normalmente está disponible para hacer engorda, es un animal que no tolera sobrevivir, no tolera vivir toda su vida en agua dulce. Son mucho más sensibles, especialmente a enfermedades que son como las cutáneas, enfermedades cutáneas como la flavo y los hongos. Hay una especie o subespecie de salmón que está en Norteamérica, que son salmones que viven toda la vida en agua dulce. Esa podría ser una especie candidata para mantenerla siempre en tierra, sin bombear agua de mar. Pero la restricción está más que nada por la capacidad de sobrevivir de este animal en buenas condiciones en tierra, ¿ya? De lo contrario, tendría que ser una instalación en la costa que bombee agua, haga recirculación. Lo que sí tengo mis dudas es la temperatura, porque el régimen térmico del salmón termina cerca de los 19-20 grados. De ahí hacia arriba es probable que existan una serie de problemas metabólicos y de otra naturaleza. Los rangos térmicos ideales van no más allá de 15 grados y no menos de 6 o de 5. Gracias. ¿Tienen alguna respuesta estadística a la reducción de enfermedad de aguas frías a nivel mundial o en alguna región? No tengo el dato conmigo, porque eso va muy de la mano del volumen de venta de ovas con esta característica que son mejoradas en resistencia a flavo. Ese dato no lo tengo, pero lo puedo buscar. Pero indudablemente, si es capaz de mejorar en un 20% sobre lo que normalmente hace la selección de familias más resistentes, debiese verse un impacto positivo. Pero no tengo el dato, porque eso, de nuevo, el impacto que uno podría ver a nivel global es en directa relación con la cantidad de producto vendido y el testeo que se haga en terreno. ¿De que va a ayudar? Yo creo que sí, sinceramente va a ayudar. Ahora, lamentablemente, la flavobacteriosis es una enfermedad que normalmente ustedes van a encontrar en todos los cuerpos de agua. Es una bacteria que está distribuida ampliamente y basta con que hayan ciertas condiciones de estrés, como la mencionó Carlos más temprano, para que se exprese produciendo la colonización de distintos tejidos, branquias, piel, incluso tracto digestivo y riñones. Mi nombre es Gabriel Hernández Guzmán y vengo de Toribío, Cauca, de una empresa que se llama Truchas Juantama. Mi pregunta es, como usted está hablando de genética, ¿es posible cruzar salmón con trucha? ¿Eso se consideraría transgénico? Primera. Dos, las fortalezas que va a tener el salmón en términos de tolerancia o de resistencia a ciertas patologías, ¿puede ser utilizado para controlar algunas patologías parecidas en trucha? Buena pregunta. Técnicamente hablando, el cruce entre especies no es transgénico ni genéticamente modificado, es un híbrido. Es lo que pasa entre la mula y un potro. Perdón, entre un burro, una burra o un burro, ya da lo mismo, y el caballo sale una mula, ¿ya? Es un híbrido que es infértil, ¿ya? Pero no afecta los atributos de calidad ni genera ningún tipo de problema en el mercado, porque es un producto distinto que no tiene una connotación genética.
Personalmente hemos hecho algunos ensayos. Cuando yo trabajaba en una compañía que era productora de salmón de trucha y cojo, cruzábamos salmón cojo con salmón king o rey, el Oncorhynchus chawicha. Y tuvimos una progenie que fue capaz de sobrevivir hasta los 30 gramos. Y eran animales preciosos, pero que en algún punto de su vida comenzaron a tener una malformación en la cola y no sobrevivieron. Técnicamente hablando se puede, pero la distancia entre estas dos especies es demasiado grande. Nosotros lo vemos muy simple. Cuando vemos, en el caso nuestro en Chile, que tenemos las 4 especies en producción en algún momento, uno miraba un salmón cojo, un salmón rey y un salmón del Atlántico y los veía bastante parecidos. Pero es lo mismo que comparar un antílope con una vaca, con una alpaca. Son muy, muy diferentes. Es más parecido un burro con un caballo que un antílope con una alpaca. Entonces, esa diferencia nosotros no somos capaces de percibirla en los animales acuáticos. Pensamos que son mucho más parecidos, pero no, son bastante más distintos. Y la selección que se puede hacer en el salmón del Atlántico sí se puede trasladar a la trucha, pero no como el descubrimiento de un carácter genético propiamente tal, sino que es la tecnología que yo desarrollo en el salmón del Atlántico, la plataforma, la forma de buscar o la forma de diseñar un ensayo, eso yo lo puedo trasladar al desarrollo de la trucha. Y de hecho ese chip de genotipado que se desarrolló para trucha, se puede usar en salmón. Y también se puede usar ese chip de genotipado, aunque ustedes no me crean, en pollos y en cerdo. Porque lo único que hace ese chip de genotipado es ayudarme a armar un perfil respecto de una característica que yo quiero buscar. Yo tengo un set de animales que son altamente valiosas para una característica y yo finalmente por bioestadística, matemática, diseño un perfil y lo llevo a este chip de genotipado. Entonces da lo mismo que especie sea. Yo busco un perfil, yo busco un patrón. Entonces, no sé si con eso respondo a la pregunta. Buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Sierra, tengo un cultivo de trucha en Chocondá, Cundinamarca. Yo quisiera hacer la siguiente pregunta. Cuando ustedes mandan, usted dice que tienen presencia en 26 países del mundo. Cuando ustedes mandan las ovas a Colombia, ¿esa tiene una selección por ser Colombia? O sea, específicamente alguna característica donde esas ovas que llegan acá son diferenciadas de otras? Por lo que yo sé, no. Por lo que yo sé y tengo entendido, la única diferenciación que podría tener es si a esa ova se le ha pedido, por ejemplo, que venga de este programa de selección genética de mayor resistencia a flavo. Eso podría ser una diferencia. Pero ese mismo requerimiento posiblemente lo tiene Perú, lo tiene Ecuador, lo puede tener Francia, lo puede tener Alemania. En estricto rigor, Trauloch produce un equivalente de 9 a 10 millones de ovas a la semana. Es una máquina de alto rendimiento, muy bien afinada, es como una línea de proceso de construcción de autos, donde se producen productos bastante homogéneos, porque la predictibilidad de a dónde va a ir ese producto es muy difícil. Los programas de compra que tienen ustedes se los entregan a su proveedor, no sé, con 1 mes, 2 meses de anticipación. Pero la persona que tiene que tomar las decisiones de cruza tiene que saberlo con 6 meses de antelación. Entonces, tener productos diferenciados para un mercado en particular en un país dado significaría que yo tengo que tener un programa aparte corriendo. Porque yo no tengo cómo anticipar si van a haber cambios en los volúmenes, en las fechas. ¿Qué es lo que hace Trauloch? Produce un producto parejo todo el año. La única diferencia son de estos 4 núcleos reproductivos que tienen algunas características distintas en coloración generalmente y algunas en la forma del abdomen, pero son todas las producciones sin destino conocido, porque la predictibilidad de los destinos cambian mucho. De un mes para otro se puede caer Perú, o se puede caer Irán, o puede que aumente extraordinariamente la compra en Bielorrusia. Entonces no es tan fácil. Lo que sí a futuro puede ocurrir es que se designe y se diseñe un programa de reproducción local. Y ese programa genere un producto específico para un medio ambiente específico. Y eso está en los planes de diseño a largo plazo de Hendrix, la casa matriz que es dueña de Trauloch, de ver si efectivamente los mercados están lo suficientemente maduros, no solamente en términos de consumo, sino que incluso maduros políticamente.
porque alojar un programa de reproductores de alto valor en un área tan inestable como podría ser Uzbekistán, yo creo que no lo harían. Pero sí lo podrían hacer en un país que hoy día, como que es Colombia, que tiene una estabilidad política que no la tenía 40 años atrás. Eso sí te da más esperanza de poder invertir, trasladar los núcleos reproductivos, tener sus réplicas, hacer testeos y producir de acuerdo a una condición ambiental local. José Manuel Galofre, de Pacific Trucha. ¿Qué desarrollo hay sobre los procesos de clonación en piscicultura, en acuicultura? ¿Hay algún desarrollo por parte de Trout Lodge? ¿En qué estamos en eso? Que yo sepa no, pero de que sería altamente interesante, sí. Ahora, lo que atenta contra toda la historia de la clonación es que uno tiene que tener pruebas de testeo y de validación de un set de progenitores de muchas generaciones. Y la industria del salmón y la trucha no tiene más de 50, 60 años a la escala técnica que estamos viendo hoy en día. Por ejemplo, la clonación de la oveja Dolly se hizo porque existía un pedigrí de 12, 15, 20 generaciones para atrás, donde lo primero que se pudo detectar es si había alguna tara genética no detectada. ¿Ya? Porque el riesgo de la clonación es que uno multiplica un set completo de genes con todo lo bueno que puede tener y todo lo malo que pueda tener. Y hoy en día la acuicultura, especialmente la trucha y el salmón, tienen muy pocas rondas de evaluación como para estar seguros de que se descartó todo lo malo que está dentro de una caja negra, que es en la reproducción, y nos hemos quedado siempre con lo bueno. Pero ¿de qué es tentador? Sí es tentador, porque uno podría multiplicar a aquellos animales que tienen un valor genético altísimo, que algunas veces son excepcionales, y mantenerlos en el tiempo. Ahora, de que uno llegue al mercado y le diga que estás vendiendo truchas clonadas, no sé si van a querer comprarlas porque se produce una confusión. Se produce una confusión muy grande en el mercado. Truchas clonadas, o sea, no sé. Pero de que es una tecnología posible, yo creo que sí. Doctor Carlos, muchas gracias. Yo me presento, Juan Gonzalo Posada. Tenemos un criaderito de trucha en Pasca, Cundinamarca, y mi pregunta iba asociada con si la genética tenía que ver con la clonación, y tú ya lo estás respondiendo. Yo creo que quedo satisfecho con tu respuesta. Muchas gracias. Permiso, con el permiso de ustedes les voy a sacar una foto. Si alguien no quiere aparecer, después me deja por escrito y yo no lo subo a la página web de la compañía. Muchas gracias. No sé muy bien de ese estudio, pero quizás es el proyecto que tiene Aqua Bounty, donde insertó genes del Chinook o el salmón rey en el salmón del Atlántico. Y hay una foto donde hay un salmón del Atlántico de este porte y otro que es de este porte, y tienen la misma edad. No sé si será lo mismo. Bueno, técnicamente hablando, eso es un transgénico. Es un organismo genéticamente modificado que a partir de varias rondas de validación hoy día tiene autorización de comercialización. Pero eso no significa que comercialmente sea exitoso, porque si uno va a un cliente y le dice, mira, este es una, no sé cómo explicarle qué es lo que es y que no tiene ningún riesgo futuro para la población humana. Finalmente yo creo que es una discusión que tenemos que aterrizar, porque el trigo, el maíz, la canola, la soya, muchas de ellas y sus variedades son genéticamente modificadas. Entonces, si bien le ponemos una tremenda restricción a animales genéticamente modificados, nos estamos alimentando todos los días con pan que viene de trigo genéticamente modificado. Entonces, ¿cuánto hay de verdad, cuánto hay de mito, cuánto hay de posverdad, cuánto hay de publicidad y cuánto es de rigor científico? Eso es lo que hay que poner arriba de la mesa.
pero el mundo necesita seguir comiendo bien y con menos pesticidas, con menos antibióticos, etc. Bueno. La última. No, ya para mucho rato. No, la ultimita. Mi nombre es Marcela Ocampo de truchas.com, una empresa en Antioquia. La pregunta es, ¿por qué llegan las ovas pequeñas en agosto, septiembre y octubre? ¿Y qué cuidados especiales debemos de tener en la nutrición para que alcance un buen crecimiento? Correcto. Recuerdan que les comenté que habían distintos grupos de reproductores. Eran 4 grupos distintos de reproductores. Con el señor McCleary hizo este trabajo de buscar animales que normalmente desovan en distintas temporadas. Lo que él buscó era una condición natural y que en toda población animal de gran número pueden ocurrir variaciones de animales que desovan en pleno invierno y otros que desovan en la primavera. Eso es una condición natural. Él corrió con una apuesta. Para poder abastecer el mercado año corrido con ovas de calidad, necesitaba tener identificados estos grupos que desovan en fechas distintas. Y lamentablemente hay un grupo que por una condición netamente natural da origen a una ova más pequeña. Y es así. ¿Ya? Por otro lado, ese grupo desova en fechas en que normalmente los peces no lo hacen. Esa es su gran ventaja y posiblemente la razón de su sobrevivencia, evolutivamente hablando. Aquí lamentablemente hay que pagar alguna cuenta, no puedes tener todo, algo vas a tener que perder en el camino. Para tener ovas en esa fecha, la cuenta que estamos pagando es una ova más pequeña. Pero independientemente de eso, Trauloch estaba con un programa de aumentar el tamaño de la ova de ese grupo, cosa que a futuro este problema, que es para ustedes tener un alevín pequeñito, no sea tal. Y respecto a los cuidados que hay que tener, hay 2 cosas que les quiero decir. Hay un estudio que hizo Trauloch y hay otro estudio independiente que hicieron los daneses, donde midieron la capacidad de crecer de alevines que nacen de ovas chicas y alevines que nacen de ovas grandes. Y no encontraron ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque el alevín que nace de ova chica empieza a comer más temprano. Empieza a ganar peso más temprano con alimentos de calidad. El único inconveniente que yo puedo ver con la ova chica es que tiene que tener un cuidado mayor, porque es un animal más pequeño, que tiene que ser más cuidadoso el manejo en las bateas, en las cunas, en las nacedoras, y especialmente en los alimentos de iniciación. Algunas veces he visto que muelen alimento que es para un animal de 500 gramos, lo muelen, lo ciernen y se quedan con la partícula fina para animales que están en iniciación. Y eso es como darle a un bebé una hamburguesa hecha papilla en su primera ración. Es exactamente lo mismo. Entonces, de la mano que puede ser un animal que es pequeñito porque nace una ova pequeña, hay que darle el alimento correcto y hay que darle los cuidados correctos. Pero el potencial de crecimiento es idéntico. Es como que un niño nace prematuro de 7 meses, eso no significa que va a ser chico toda la vida. Tiene el mismo potencial que su hermano que nació a los 9 meses. Eso más o menos explica.